请看以赛亚书 Veamos Isaías, 第17章。 Isaías capítulo 17, 以赛亚书第17章 Isaías capítulo 17, 第7节。 versículo 7. 以赛亚书17章第7节。 Isaías capítulo 17, versículo 7. 当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。再请看第10节。 Veamos ahora el versículo 10. 第10节。 Versículo 10. 因你忘记救你的神，不纪念你能力的磐石，所以你栽上佳美的树秧子，插上异样的栽子。以赛亚书第17章只有14节。 El capítulo 17 de Isaías solamente tiene 14 versículos. 归纳它的内容主要有2个重点。 Y en estos 14 versículos nos habla de dos temas principales. 第一个是预言， El primer tema se trata de una profecía. 继续预言大马色和亚述国的灭亡。 Sigue la profecía de la destrucción de Damasco y del reino de Asiria. 第二是提醒， El segundo tema principal es una advertencia. 特别指出以色列国之所以也将灭亡的首要原因。 Y en esta advertencia también indica cuál es la razón principal de la pronta destrucción del reino de Israel. 那这当中第7节和第10节可以说是第17章的中心圣句了。 Y los versículos que acabamos de leer, el versículo 7 y el 10, son los versículos centrales de este capítulo. 对于我们这些活在末世的真信徒有非常重要的教训。 Y nos deja una enseñanza muy valiosa para los cristianos de los fines de los tiempos. 值得提出来彼此来勉励了。 Y estos versículos son dignos de ser mencionados para exhortación mutua. 今天下午我们就用这2节圣经做主题， Esta tarde vamos a tomar estos dos versículos como tema principal 一起来学习当纪念能力的磐石 y vamos 这个题目。 vamos a hablar sobre el tema acordarse de la roca del refugio. 有关这个问题，我们可以从2个面向来探讨。 Acerca de este tema nosotros podemos tratarlos desde dos perspectivas. 第一个是历史的角度， La primera perspectiva es la perspectiva histórica 第二个是属灵的角度。 y la segunda es la perspectiva espiritual. 从历史的角度来看呢， Desde la perspectiva histórica, 以色列国是在主前722年被亚述国所灭。 el reino de Israel fue destruido por el reino de Asiria en el año 722 a.C. 而大马色则是在主前732年被亚述所灭。 Y Damasco fue destruido por el reino de Asiria en el año 732 a.C. 算起来，大马色的灭亡比以色列国早10年了。 Podemos ver que la destrucción de Damasco fue 10 años anterior a la destrucción de Israel. 那么这个大马色是当时亚兰国的首都。 Damasco era la ciudad capital del reino de Arán. 在当时欧洲、亚洲、非洲3洲之间的交通要道上面， Y estaba en una ruta importante que conducía a Europa. 它的宗教学术都相当发达。 Tanto sus técnicas como su religión eran temas muy desarrollados. 是当时亚兰国最重要的城市。 Y era una ciudad muy importante. 而在亚兰国即将被亚述毁灭之前， Y antes de que el reino a que pertenecía fuese destruido por el reino de Asiria, 这个亚兰跟以色列2个国家曾经联盟起来，共同对抗亚述。 Arán y Israel una vez se habían unido para enfrentarse a Siria. 那么，因为亚述国是在以色列的东北方， Como Asiria está en el noreste de Israel 而亚兰国是在以色列的正北方， y Arán está en el norte de Israel,
亚述国要攻打以色列，必须路经亚兰。 Asiria para atacar a Israel debía pasar primero por Aram. 所以大马色有一阵子就成为以色列的保障。 Así que Damasco, esta ciudad, una vez fue una garantía para el reino de 没 Israel. 有错，按照人来看，当时的以色列国的确好像很安稳啊。 Es verdad que en los ojos de los hombres, el reino de Israel en ese momento estaba en paz, 因为有亚兰在北边做挡箭牌， porque estaba el reino de Arán en su norte y lo protegía. 自己可以躲在后面， Y el reino de Israel podía esconderse atrás. 但是万万没有想到，最后还是失败了。 Sin embargo, nadie se imaginaba que iba a destruirse. 不只是亚兰国灭亡了， No solamente se destruyó el reino de Aram, 接着以色列国也灭亡了。 sino también el reino de Israel. 因此，以赛亚书第17章第1节到第3节，首先很简要的提到大马色的灭亡。 Así que el capítulo 17, en los 3 primeros versículos, menciona sobre la destrucción de Damasco. 我们请看17章的第1节， Veamos capítulo 17, versículo 1. 以赛亚书17章第1节。 17:1. 论大马色的末世，看那大马色已被废弃，不再为城，必变作乱堆。第2节， 2. 亚罗尔的城邑也必撇弃，必成为牧羊之处，羊在那里躺卧，无人惊吓。第3节， 3. 以法莲不再有保障，大马色不再有国权，亚兰所剩下的必像以色列人的荣耀消灭一样，这是万军之神说的。好，第1节到第3节，首先提到大马色的灭亡。 Los primeros 3 versículos hablan sobre la destrucción de Damasco. 尤其还提到当时以色列国是用亚兰国做保障， En ese momento los israelitas tenían como garantía el reino de Siria. 神说这个保障将要被消灭。 Pero esta garantía iba a ser destruida. 那接着第4节以后，马上把主题回转到以色列了。 El versículo 4 vuelve a hablar sobre Israel. 我们看第4节， Veamos versículo 4. 到那日雅各的荣耀必至消薄了，马上就提到以色列了， Acá habla sobre Israel 而且描写以色列的结局了。 y describe el final de Israel. 可见当时神说预言的重点仍然是放在以色列哦。 Con esto podemos ver que en realidad Dios le daba mucha más importancia a Israel, 因为毕竟他们是神的选民呐、 porque ellos eran el pueblo escogido de Dios 不是外邦人。 y no eran un pueblo 外 pagano. 邦人灭亡还情有可原， No es raro que los pueblos paganos se destruyan, 因为他们本来就不认识神啊。 porque ellos no conocían a 可 Dios. 是神的百姓灭亡，实在有一点说不过去的。 Pero realmente es algo muy penoso que el reino de Dios, el pueblo de Dios, se destruye. 于 se 是，在 destruya. 以赛亚书17章第9节那里才这样说。 Es por eso que en el versículo 9 nos dice, 我们请看第9节， veamos versículo 9, 以赛亚书17章的第9节。 17:9. 在那日，他们的坚固城必像树林中和山顶上所撇弃的地方，就是从前在以色列人面前被人撇弃的这样，这样地就荒凉了。啊，神特别提到以色列国将被灭的情形。 Acá Dios menciona lo que va a pasar cuando Israel sea destruida. 就好像当年迦南人被以色列所灭的情形一样凄惨。 Va a haber igual desolación que cuando la gente de la tierra de Canaán fue destruida por los israelitas. 当年神曾经把迦南人交在以色列人的手中， En ese momento Dios había entregado a los cananeos en las manos de los israelitas. 而现在神反过来把以色列人交在亚述人的手中。 Pero ahora Dios entregó a Israel en las manos de Asiria. 你说怎么会这样呢？ ¿Por qué sucedió esto? 难道这叫做历史的循环吗？ ¿Acaso esto es el eterno retorno de la historia? 或者是说神的情绪不太稳定啊？ ¿O porque Dios no estaba muy estable de ánimo? 一下子这样，一下子那样。
primero hace esto y después lo otro. 其实都不是啊， En realidad no es así. 真正的原因乃是以色列百姓自己的问题哦。 En realidad el problema surgió de los propios israelitas. 他们的信仰堕落啊， Ellos decayeron en su fe 他们不再纪念能力的磐石， y ya no recordaban la roca de refugio. 而这个能力的磐石就是他们的主， Esta roca de refugio era su Señor, 就是救他们的神， es el Dios que los salvó, 就是以色列的圣者， es el Santo de Israel 就是创造天地万物的主宰。 y es el Creador del universo. 如果我们回想古圣徒雅各离世前对约瑟的祝福啊， Si nosotros hacemos memoria de las bendiciones que le dejó a Jacob a sus hijos, 我们就可以了解。 nosotros podemos comprender. 请看创世纪 Veamos Génesis, 49章， Génesis 49, 请看创世纪49章 Génesis 49, 24节。 24. 创世纪49章24节， Génesis 49, versículo 24. 但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者。25节， 25. 你父亲的神必帮助你，那全能者必将天上所有的福、地里所藏的福，以及生产如羊的福，都赐给你了。当时雅各特别祝福约瑟的后裔啊，一定会坚强健壮。 En ese momento, Jacob había bendecido a los descendientes de José que iban a ser fuertes y poderosos. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为雅各深信以色列的磐石一定会帮助他们。 Porque Jacob tenía fe de que la roca de Israel iba a acompañarlos. 这是圣经当中第一次提到磐石。 Esta es la primera vez en que la Biblia menciona la palabra roca. 而这个磐石是什么呢？ ¿Y qué es esta roca? 就是保护雅各一生的大能者。 Esta roca es la roca que protegió a Jacob durante toda su vida. 是雅各亲身体验到的， Es una experiencia personal de Jacob. 他就是神本身啊。 Y esta roca es Dios en persona. 那么，为什么圣经要特别用磐石来预表神呢？ ¿Por qué la Biblia simboliza a Dios con la roca? 对当时的以色列百姓来说，至少有3个理由。 Para los israelitas, esta simbolización tiene 3 significados. 第一个， Primero, 由本质来看， desde el punto de vista de la esencia, 磐石是代表根源。 la roca representa fuente, raíz de algo. 我们请看以赛亚书43章， Veamos Isaías capítulo 43. 请看以赛亚书43章 Isaías 43, 第7节， versículo 7. 请看以赛亚书43章第7节， Isaías 43, versículo 7. 43章第7节， 43, 7. 就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成所造作的。再请看21节， Veamos ahora versículo 21. 21节， 21. 这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德了。以色列百姓所敬拜的这位全能的神，不只是创造宇宙万物哦， El Dios que adora el pueblo de Israel no solamente creó el universo 也不仅造出我们人类呀、 y no solo creó a los hombres, 他更造作了以色列民呢、 sino que creó al pueblo de Israel, 就是他的百姓。 que es su pueblo. 目的就希望以色列百姓能荣耀他。 El objetivo es para que el pueblo de Israel le pudiera dar alabanzas y glorificar a 能 Dios. 诉说他的美德， Y también para que ellos pudieran transmitir sus virtudes 能成为他的见证人。 y que pudieran ser sus testigos. 所以以色列百姓不只是本于他， Así que el pueblo de Israel no solamente salen de él, 更要归于他， sino que van a volver 尤 a 其 él. 必须要饮水思源呐、 Además, deben reflexionar sobre la fuente. 每一代都要懂得要寻根呐、 Cada una de sus generaciones debe buscar la raíz.
segundo significado. 从意义上来说， Desde el punto de vista, desde el punto de vista del significado, 这个磐石就代表救赎啊。 esta roca representa la salvación. 请看《生命记》， Veamos Deuteronomio, 请看《生命记》第7章 Deuteronomio capítulo 7, 第7节，《 versículo 7, 生命记》第7章第7节， 7:7, 7章7节， 7:7. 神专爱你们，拣选你们，并非你们的人数多于别民。原来你们的人数在万民中是最少的。第8节， 8. 只因神爱你们，又因要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手啊！当以色列民在埃及地做奴隶啊， Cuando el pueblo de Israel estuvo como esclavos en la tierra de Egipto, 他们没有自由， ellos no tenían libertad, 也没有盼望。 tampoco tenían esperanza. 那个时候，神特别拣选他们， En ese momento Dios los escogió, 不是因为他们人多， no por la cantidad del pueblo, 其实他们在万民当中人数最少， porque ellos eran los más insignificantes de todos los pueblos. 但是神却专爱他们， Sin embargo, Dios los ha querido 就用大能的手把他们从埃及地救赎出来， y los escogió y los salvó de la tierra de Egipto, 让他们脱离法老的手， para que ellos pudieran liberarse de las manos del 进入迦 faraón 南地啊， y entrar a la tierra de Egipto, 建立一个能够享自由的国度。 y así construir un reino en donde podían gozar de la libertad 成为一个有盼望的国民， y podían convertirse en un pueblo llenos de esperanzas. 目的就是希望以色列百姓能够不断的仰望神的救恩。 Todo esto es para que ellos puedan anhelar siempre la salvación de Dios 纪念神的大作为， y recordar las maravillas de 能够 Dios 一代一代都思想神的恩典。 y hacer que todas estas bendiciones y gracias de Dios vayan pasando de generación en generación. 第3点， Tercero, 就果效来说， desde el punto de vista de la función, 磐石是代表保障。 la roca significa una garantía. 我们请看诗篇， Veamos Salmos. 请看诗篇105篇， Salmo 105. 诗篇105篇 Salmo 105, 40节， versículo 40. 诗篇105篇40节， Salmo 105, 40. 他们一求，他就使鹌鹑飞来，并用天上的粮食叫他们饱足。41节， 41. 他打开磐石，水就涌出，在干旱之处，水流成河。当以色列百姓在旷野的路上， Cuando los israelitas estuvieron en el desierto, 神亲自带领他们， Dios los guió personalmente 跟他们同在。 y estaba con ellos. 白天有云柱， Durante el día los guiaba con la columna de nube 晚上有火柱， y durante la noche con la columna de fuego. 没有东西吃了， Cuando ellos no tenían que comer, 神就从天上降玛拿下来， Dios hizo descender maná del 让 cielo 他们满得饱足啊！ para que ellos pudieran saciarse. 没有水喝了， Cuando ellos no tenían de qué beber, 神就从磐石流出水来， Dios hizo que fluyeran aguas desde las 让 rocas 他们不致干渴啊！ para que ellos no tuvieran sed. 遇到了敌人啊， Cuando ellos se encontraron con enemigos, 神就亲自为他们征战， Dios peleó por ellos 让他们化险为夷啊！ para que ellos pudieran salir del peligro. 不但是这样， No solo así, 以色列百姓这40年来就好像一天哦， estos 40 años del pueblo de Israel en el desierto fueron como un día. 神特别恩待他们， Dios los bendijo 让他们的衣服没有穿破， para que sus vestimentas no se desgastaran, 鞋子没有穿坏， para que sus calzados no se desgastaran 脚也没有走肿啦。 y también que sus pies no se hincharan. 神就这样一步一步把他们带到迦南地， Y así Dios los guió paso a paso hasta la tierra de Canaán. 目的就是希望他们能够真的成为神的选民呢， El objetivo es para que ellos pudieran convertirse verdaderamente en el pueblo de Dios, 能够分别为圣啦，
pudieran santificarse, 神愿意做他们的父亲， Dios estaba dispuesto a ser su padre 把他们当做自己的儿女。 y los consideraba sus hijos. 神更愿意成为坚固的磐石， Dios también quería ser su roca de refugio 做他们永远的保障。 para ser su eterna garantía. 那很可惜的是，万万没有想到，以色列民竟然让神大失所望。 Sin embargo, nadie se podía imaginar que los israelitas decepcionaron grandemente a Dios. 当他们进迦南地以后啊， Cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, 才没多久， no pasó mucho tiempo 就把这一切全部忘得一干二净， para que ellos se olvidaran de todas estas bendiciones de Dios. 忘记这一路来拯救他们、带领他们蛮有能力的磐石。 Se olvidaron de esta roca que los guió y los protegió durante todo este tiempo. 他们忘了自己的本， Olvidaron su raíz 更丢弃了自己的根。 y olvidaron su fuente. 就好像摩西在离世前，在他所做的诗里面对以色列百姓的劝诫。 Esto fue tal la advertencia que les dejó Moisés. 请看《申命记》， Veamos Deuteronomio. 《申命记》32章 Deuteronomio 32, 第9节， versículo 9. 《申命记》32章第9节， Deuteronomio 32, versículo 9. 这是摩西所做的歌。 Este fue un cántico hecho por 第 Moisés. 9节， 9. 神的份本是他的百姓，他的产业本是雅各。第10节， 10. 神遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，好像保护眼中的瞳人一般。11节， 11. 又好像鹰搅动巢窝，在雏鹰以上2翅3展，接取雏鹰，背在2翼之上。12节， 12. 这样神独自引导他，并没有外邦的神与他同在。13节， 13. 神使他乘驾地的高处，得吃田间的土产，又使他从磐石中扎蜜，从坚石中吸油。14节， 14. 也吃牛的奶油、羊的奶、羊羔的脂油，巴山所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。15节， 15. 但耶稣伦渐渐肥胖粗壮，光润踢跳奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的磐石。16节， 敬 16. 拜别的神，触动神的愤恨，行可憎恶的事，惹了他的怒气。17节， 17. 所祭祀的鬼魔并非真神，乃是素不认识的神，是近年来新兴的，是你列祖所不畏惧的。18节， 18. 你轻忽生你的磐石，忘记缠你的神啊！这是摩西所说的一片肺腑之言啊！ Esto fueron palabras del alma de Moisés. 这些百姓竟然轻看救他们的磐石， Esto, los israelitas menospreciaron a la roca que los salvó una vez 忘记铲他们的神， y olvidaron al Dios que los creó. 这是摩西所担心的。 Esto fue lo que le preocupaba a Moisés. 那很不幸的是，摩西当年所担心的问题，后来全部出现了。 Y él no podía imaginar que esto iba a ser realidad. 我们看到以色列百姓真的不再侍奉这位真神哦， Vemos que al final el pueblo de Israel no sirvió más a este Dios verdadero. 他们随从外邦的风俗去拜偶像， Ellos siguieron las costumbres paganas y adoraron a los ídolos. 他们觉得拜看得见的偶像总比拜看不见的神来的实际一点呢、 Para ellos era mucho más concreto y real adorar a los ídolos que a este Dios invisible. 他们更羡慕外邦人在肉体上的成就跟享受。 Y ellos también, a ellos también les gustaba la vida y el disfrute de los pueblos paganos. 他们想学亚兰人的样子， Ellos querían seguir al pueblo sirio. 栽上佳美的树秧子， Querían plantar el cimiento 插上异样的栽子。 y querían plantar el cimiento y plantar sarmiento extraño. 请看回来以赛亚书17章， Veamos Isaías 17. 请看回来以赛亚书17章 Isaías 17, 第10节， versículo 10.
17章第10节， 17:10. 因你忘记救你的神，不纪念你能力的磐石，所以你栽上佳美的树秧子，插上异样的栽子。11节， 11. 栽种的日子，你周围还围上了篱笆，又到早晨使你所种的开花。但在愁苦极其伤痛的日子，所收割的都飞去了。所谓佳美的树秧子，还有异样的栽子，其实是指着叙利亚的一种植物哦。Donde dice sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño, esto se está refiriendo a un tipo de vegetal del reino de Siria. 当时的巴比伦人称它叫做塔摩斯啊。 En ese momento los babilonios lo llamaban tarmus. 这种植物生长很快哦， Esta planta crece muy 但 rápido, 这枯干也很快啊。 pero también se seca rápido. 那亚兰人就用它来象征亚多尼神的生跟死啊。 Y los sirios usaban esta planta para representar la vida y la muerte de su dios. 当时亚兰人迷信一种神叫做亚多尼神哦， En ese momento ellos creían en un dios 他们认为这个神每年都会死去一次，再复活一次。 que todos los años moría y resucitaba una vez. 啊，夏天这个神死了， En el verano este dios fallecía. 所以植物在秋天就凋谢了。 Es por eso que los vegetales se secan en otoño. 那次年的春天，这个神又活过来了。 Y en primavera del año próximo este dios revive. 所以植物又恢复生命 Es 了， por eso que todos los vegetales vuelven a florecer. 开始开花结果。 Vuelven a florecer y dar frutos. 于是他们拜这个神的时候，就将那个树秧子插在花盆里面。 Es por eso que cuando ellos adoraban a este dios, plantaban estas plantas en macetas 然后想办法让它快速生长， y hacían lo posible para que creciera rápido. 啊，意思就是说，希望这个神快点复活， O sea que querían que este dios resucitara rápido, 啊，恢复生机了， que volviera a la vida 希望能够促进五谷丰收啊。 y bendecirlos en las cosechas. 那这是一种唯物主义的崇拜方式哦。 Esto es una forma de adoración de los sirios. 显示世界上的人那种急功近利的一种现实的心态。 Y también reflejaba ese deseo de progresar de los hombres. 使人为了达到目的可以不择手段的。 También reflejaba todo lo que un hombre podía hacer para lograr sus 那 objetivos. 这正是人之所以会犯罪的根本原因之一啦。 Y esto es una de las razones por la cual los hombres pecaban. 那亚兰人因为不认识神呢、 Como los sirios no conocían a Dios, 所以他们才这样做。 pues por eso que hicieron esto. 可是没有想到，已经认识神的以色列百姓竟然也跟着学了。 Pero los israelitas que conocían a Dios también siguieron su ejemplo. 他们也种下树秧子， Ellos también plantaron sarmientos extraños 周围还圈上篱笆 y encima los cercaron 啊，痴痴的等待第二天就能看见自己所种的发芽开花。 y esperaban que brotara a la mañana siguiente. 是的，也许可以如他们所愿呐、 Es verdad que lo que ellos plantaban brotase 啊，第二天真的是发芽开花了。 y floreciese al segundo día. 可是这种芽跟这种花又能维持多久呢？ Pero este brote y esta flor, ¿por cuánto tiempo puede permanecer? 真的很短暂啊。 Permanece por muy poco tiempo. 而更糟糕的是，他们怎么想都没想到，这种发芽开花的后面所带来的竟是愁苦哦。 Y ellos tampoco imaginaron que detrás de este brote estaba escondido la angustia y el dolor. 竟然是伤痛的日子啊！ Si es un día de angustia y de dolor, 当神的审判一到， cuando viene el juicio de Dios, 他们所收割的一切全部都要如飞而去哦。
todo lo que ellos cosechan va a desaparecer. 这个就是以色列国之所以要灭亡最主要的原因。 Esta es la razón por la cual el pueblo de Israel se iría a destruir. 因为他们忘记了拯救他们的神啊， Porque ellos se olvidaron del Dios que los salvó 反而去投靠偶像啊， y se refugiaron en los ídolos 追求现实的利益啊， y procuraron los beneficios del mundo 然后想依靠现实的权势。 y querían refugiarse y aprovechar del poder mundanal. 神是公义的， Pero Dios es justo. 外邦人既然因为不认识神灭亡啊， Los paganos que se destruyeron porque no conocían a Dios. 神的百姓当然也不能例外的。 Israel, que conocía a Dios, no podía evitar este final. 更要因为离弃神而败亡。 Ellos, por conocer a Dios y por apartarse de Dios, se merecían más la destrucción que los pueblos paganos. 这是从历史的角度来看的。 Esto es desde la perspectiva histórica. 现在我们回到属灵的角度 Ahora vamos a hablar desde la perspectiva espiritual. 啊，今天我们这些称为末世属灵以色列民的信徒哦， Nosotros que nos llamamos israelitas espirituales de los fines de los tiempos, 请问我们有没有想过这个问题呢？ hemos pensado sobre esta pregunta. 到底我们有没有纪念这个能力的磐石呢？ ¿Alguna vez nos hemos acordado de esta roca de refugio? 今天对我们来说，这个能力的磐石就是耶稣基督。 Para nosotros hoy esta roca de refugio es el Señor Jesucristo. 请看哥林多前书， Veamos 1 Corintios. 请看哥林多前书第10章， 1 Corintios capítulo 10, 第10章第1节。 versículo 1. 哥林多前书第10章第1节， 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. 10章1节。 10:1. 弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，从海中经过。第2节， 2, 都在云里海里受洗归的摩西。第3节， 3, 并且都吃了一样的零食。第4节， 4. 也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。从属灵角度来看，今天的磐石就是耶稣基督。 Desde el punto de vista espiritual, la roca representa al Señor Jesucristo. 那么，为什么保罗要用磐石来预表基督呢？ ¿Por qué Pablo representó a Cristo con la roca? 他的理由跟旧约时代是一样的。 Él tuvo la misma razón que en el Antiguo Testamento. 第一点， Primero, 从根源来看， desde el punto de vista de la fuente. 我们请看约翰福音， Veamos Juan. 请看约翰福音第3章 Juan capítulo 3, 第5节。 versículo 5. 约翰福音3章5节， Juan capítulo 3, versículo 5. 耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”第6节， 6. 从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵了。今天从灵的角度来看，我们真的是主耶稣所亲自造作的子民哦。 Desde el punto de vista espiritual, nosotros somos verdaderamente el pueblo creado por Dios. 因为我们都是从水跟圣灵生的， Porque todos hemos nacido de agua y de espíritu. 让我们在主里面成为新人。 Y estas dos cosas hacen que nosotros seamos un hombre nuevo dentro de 所以，我 Cristo. 们今天也是本于主耶稣， Así que nosotros hoy también hemos salido de Cristo 而且更要归于主耶稣。 y en el futuro debemos volver a Cristo. 第2点， Segundo, 从救赎来说， desde el punto de vista de la salvación. 请看哥罗西书， Veamos Colosenses. 哥罗西书第1章 Colosenses capítulo 1, 13节， versículo 13. 哥罗西书第1章13节， Colosenses capítulo 1, versículo 13. 1章13节， 1:13. 他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。14节， 14. 我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免啊！今天主耶稣爱我们， Hoy Jesús nos ama 从万民当中拣选我们， y nos ha escogido desde la multitud. 也不是因为我们比别人好啊， No porque seamos mejores que los demás, 只因为主耶稣的专爱啊， sino por el amor único de 所以 Dios. 所以他才牺牲他自己啊， Es por eso que Jesús se sacrificó a sí mismo 用他的生命宝血把我们从罪恶的世界当中救赎出来， y nos redimió con su vida y con su sangre del mundo de pecado, 让我们脱离魔鬼的手， para que nosotros pudiéramos librarnos de la mano del demonio 使我们得到自由， y concedernos la libertad, 让我们重获盼望，
para que nosotros podamos obtener nuevamente la esperanza 归在他的名字底下。 y estar bajo su nombre. 第三点， Tercero, 就保障来说， desde el punto de vista de la garantía, 我们请看希伯来书， veamos Hebreos, 请看希伯来书第4章 Hebreos capítulo 4, 15节。 versículo 15. 希伯来书第4章15节， Hebreos capítulo 4, versículo 15. 4章15节。 4:15. 因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。16节。 16. 所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助了。今天主耶稣更带领我们走在人生的旷野路上。 Hoy Jesús nos guía en el desierto de nuestra vida. 主耶稣真的非常体恤我们的软弱。 Jesús se compadece de nuestras debilidades. 有多少次我们跌倒了，他把我们扶起来； ¿Cuántas veces nos hemos caído y Él nos levantó? 有多少次我们遇到危险了，他把我们救出来； ¿Cuántas veces estuvimos en peligro y Él nos salvó? 有多少次我们伤心了，他帮我们擦眼泪。 ¿Cuántas veces estuvimos en angustia y Él secó nuestras lágrimas? 当我们心灵饥饿的时候， Cuando estamos hambrientos y sedientos de espíritu, 主耶稣赐下永生的粮食来让我们得到饱足。 el Señor Jesús nos da comida espiritual y bebida espiritual para que nosotros pudiéramos saciarnos. 当我们心灵饥渴的时候， Cuando estamos sedientos de espíritu, 主耶稣降下圣灵的活水来滋润我们的心。 el Señor Jesús hace descender a manantial de vida para que nosotros podamos saciarnos. 主耶稣成为我们的保障， Jesús es nuestra garantía 他保护我们，真的就像保护眼中的瞳人一样，无微不至哦。 y nos protege como si fuéramos las niñas de sus ojos. 可见今天主耶稣就是磐石啊， Podemos ver que Jesús es nuestra roca 他用心的把我们一步一步带到神的教会里面。 y nos guía paso a paso hasta la iglesia del Dios verdadero, 让我们做他的选民， para que nosotros podamos ser su pueblo escogido 成为他的儿女。 y convertirnos en sus hijos. 他愿意做我们的父亲， Él está dispuesto a ser nuestro Padre 做我们永远的磐石。 y nuestra roca eterna. 可是问题是我们呢？ Pero ¿qué pasa con nosotros? 今天我们在神的教会里面做些什么？ ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la iglesia de Dios? 我们是不是也让主耶稣大失所望？ Nosotros hemos decepcionado a Jesús como los 我们 israelitas. 是不是因为主耶稣赐给我们的平安富足，就渐渐的忘记了神啊？ Nosotros nos hemos olvidado de Dios por todas las bendiciones y las gracias que nos ha dado. 我们是不是因为慢慢肥胖粗壮了，就离弃造我们的主了？ Nosotros nos hemos apartado del Dios que nos creó porque ya hemos crecido. 我们是不是因为自己会跑会跳了，就轻看生我们的磐石了？ Nosotros hemos despreciado a esta roca porque ya podemos saltar y correr. 我们是不是像当年的以色列百姓那样？ Nosotros estamos actuando de la misma manera que los israelitas del Antiguo 不 Testamento, 再纪念能力的磐石，反而去侍奉偶像啊？ que no se acordaban de la roca del refugio y fueron a adorar a ídolos. 或许我们会说，我才不会那么傻去拜偶像嘞。 Tal vez nosotros nos digamos a nosotros mismos que no vamos a ser tan necios de ir a adorar ídolos. 是的，有形的偶像，我们应该不会去拜的。 Es verdad que nosotros no vamos a adorar los ídolos visibles. 可是那无形的偶像呢？ Pero ¿qué pasa con los ídolos invisibles? 请看马太福音， Veamos Mateo. 马太福音第6章 Mateo 6, 24节。 versículo 24. 马太福音第6章24节。 Mateo 6, 24. 6章24节， 6, 24. 一个人不能侍奉两个主，不是恶这个，就是爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。再请看以弗所书， Veamos ahora Efesios. 以弗所书第5章 Efesios 5, 第5节。 versículo 5. 以弗所书第5章的第5节， Efesios capítulo 5, versículo 5. 因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的，就跟拜偶像一样了。今天最厉害的偶像，已经不是看得见了。 El verdadero ídolo de hoy en día ya no es algo tangible, 而是那个看不见的，
sino que es lo intangible. 那什么是他们看不见的偶像呢？ ¿Y qué es esto no visible? 就是贪求财力哦。 Es la codicia hacia las riquezas y hacia el poder. 今天财力已经成为世界上最厉害的无形偶像。 Las riquezas y el poder son los ídolos invisibles más poderosos 魔鬼 de 正利 este 用这个 mundo. 偶像来迷惑所有的人。 Y el demonio utiliza estas dos cosas para engañar a los hombres. 因此，今天我们看，不管是东方人、西方人都一样的。 Así que en el mundo de hoy, no importa si seamos occidentales o orientales, 一年到头，从早到晚，从小到大，全部都在侍奉这个偶像。 durante todos los días de la vida de los hombres están sirviendo a estos dos ídolos invisibles. 为了得到钱财， Hacen todo lo posible para obtener riquezas 也为了满足自己的私欲了。 y también para poder satisfacer sus propios deseos. 人可以牺牲他自己所有的精神跟体力， El hombre puede sacrificar todo su espíritu y todas sus fuerzas. 人可以牺牲他一生的时间跟生命， Puede sacrificar todo su tiempo y toda su vida. 甚至人可以牺牲他自己的人格，都在所不惜的。 Puede hasta sacrificar su moral y su ética. 今天在这个世界上，良心已经不值钱了。 En este mundo, la conciencia ya no vale. 只要有钱赚，什么事情都可以做的， Si hay plata para ganar, entonces el hombre puede hacer todo. 而且越快越好， Y si se puede ganar la plata 越多越好。 con mucha facilidad y a mucha cantidad, mejor. 就好像当年那个亚兰人在种树秧子那样子啊， Tal como los sirios sembraban el sarmiento extraño. 今天种下去，就希望明天能够发芽，能够开花。 Quieren ver resultados resultados a la brevedad. 难怪现在的人会变得那么现实，那么无情。 Es por eso que las personas actuales son tan realistas y tan insensibles. 你说为什么会有毒奶粉这种事情呢？ Preguntémonos por qué entonces surgió este caso de la leche contaminada 你说为什么会有什么经济金融风暴？那不是人为的吗？ y por qué surgió esto de las crisis de las bolsas. 为什么会这样？ ¿Por qué pasa todo esto? 因为人太现实了， Porque el hombre es muy realista. 人一心一意的只想追求财力。 El hombre solamente quiere procurar riquezas y poder. 那今天世界上的人，因为不认识神，他才这样做。 Los hombres que no conocen a Dios hacen esto, 因为他不知道这样做的结局是灭亡的。 porque no saben que la consecuencia será la destrucción. 那问题是我们呢？ Pero ¿qué pasa con nosotros? 我们已经认识神了， Nosotros ya conocemos a 我们 Dios 是蒙主耶稣拯救的信徒啊。 y somos el pueblo que escogió y que salvó Dios. 我们懂得道理，又有永生盼望啊。 Nosotros comprendemos la verdad y tenemos la esperanza en la vida 那 eterna. 请问我们是不是也跟他们一样啊？ Y preguntémonos si nosotros actuamos de la misma manera que los paganos. 今天在我们的生命当中，我们到底是在侍奉谁？ Preguntémonos si en nuestra vida a quién estamos sirviendo. 我们是在侍奉主呢，还是一直在侍奉着马门呢？ ¿Estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a Mamón? 请问我们有没有常纪念那个生我们、养我们、救我们的主呢？ Preguntémonos si recordamos siempre a ese Dios que nos engendró, que nos educó y que nos crió. 还是跟外邦人一样子，一心一意追求名利享受呢？ ¿O solamente procuramos la fama, las riquezas y el poder? 这是值得我们好好思考的问题啊。 Esto es una pregunta digna de ser 最后我 reflexionada. 们来看《申命记》， Por último, veamos Deuteronomio. 《申命记》32章，《 Deuteronomio 32. 申命记》32章 Deuteronomio 32, 29节， versículo 29. 《申命记》32章29节， Deuteronomio 32, 29. 32章29节， 32, 29. 惟愿他们有智慧，能明白这事，肯思想他们的结局啦。摩西做诗歌做到最后啊，
他内心会有无限的感叹。 Llegando casi al final del cántico, Moisés dio a conocer la pena que sentía. 这是他从内心深处所发出来的无限感叹之言啊！ Esto fue lo que Moisés escribió acerca de la pena que sentía. 啊，唯愿他们有智慧， Ojalá fueran sabios 能明白这事， para que comprendan esto 肯思想他们的结局。 y se dieran cuenta del fin que les espera. 我想这应该是神对他的子民最殷切的期盼吧。 Creo que esto también es lo que espera Dios de su pueblo escogido. 没有错，神愿意将他的福气赐给以色列百姓。 Es verdad que Dios está dispuesto a bendecir a su pueblo, 但是神很担心， pero Dios también se preocupa. 担心以色列百姓得到福气以后，反而将这些福气当作偶像在侍奉了。 Dios se preocupaba por los israelitas porque tenía miedo de que luego de haber recibido estas bendiciones, los israelitas adoraran a estas bendiciones como si fueran ídolos 结果引来灭亡。 y conducirlos a la destrucción. 因此，神才感动摩西做诗歌来警告以色列百 Es 姓。 por eso que Dios conmovió a Moisés para que hiciera este cántico y exhortara y advirtiera a los israelitas. 希望以色列百姓一定要纪念能力的磐石。 Él quería que los israelitas recordasen por siempre esta roca de refugio. 只可惜以色列百姓在这件事上失败了， Sin embargo, los israelitas fracasaron 成为我们的见解了。 y se convirtieron en una amonestación para 那今 nosotros. 天这件事留在圣经里面呢， Hoy este hecho está registrado en la Biblia 是要提醒我们这些末世的真以色列民， para poder advertirnos que somos el pueblo de Israel de los fines de los tiempos. 但愿我们能够吸取历史的教训呐， Ojalá nosotros podamos aprender de las enseñanzas que nos deja la historia 绝对不要重蹈覆辙啊！ y no volvamos al mismo camino. 在以前曾经有一个弟兄， Había un hermano 他有一阵的生活很苦啊， que llevaba una vida muy ardua. 几乎沦为街道上的乞丐了。 Casi era un mendigo. 他就向神祷告 Y le oró un día de esta manera a：“ Dios. 主啊，我知道你是又真又活的， Dijo, Señor, sé que tú eres un Dios verdadero y vivo. 圣经说你不会让义人的后裔成为乞丐的。 En la Biblia dice que nunca vas a dejar que los descendientes de los justos sean mendigos. 他跟人说：神啊，我相信你， Y le dijo a Dios, Dios, yo creo en ti 我倚靠你。 y yo confío en ti. 就这样，神真的祝福他了， Y así Dios los bendijo 让他两袖清风，从白手起家。 y lo bendijo y pudo hacer muchas cosas sin tener nada. 啊，后来呢，开了一个大的公司。 Al final tuvo una gran empresa, 很可惜，神祝福他以后，他开始离开神。 pero lo lamentable es que luego de la bendición de Dios, él empezó a alejarse de Dios. 很快的把那个能力的磐石、生养他的磐石忘得一干二净了。 En un lapso de tiempo muy breve, olvidó de esta roca que lo protegió y que lo engendró. 啊，不到教会聚会， No iba a las reuniones de la iglesia, 不读圣经， no leía la Biblia, 也不祷告， tampoco oraba. 孩子也不带来教会。 Los hijos tampoco venían a la iglesia. 有传道者、教会的负责人、长子、弟兄姐妹纷纷去劝他。 Hubo muchos pastores, diáconos, ancianos y hermanos de la iglesia que fueron a verlo, a visitarlo y a exhortarlo. 啊，你不应该离开神去崇拜金钱呐、 Le decían, no tenés que alejarte de Dios y adorar nuevamente a las 你 riquezas. 知道不知道这一切到最后都是空的吗？ ¿Acaso no sabes que haciendo esto al final vas a perder todo? 那是他怎么劝都劝不回来， Pero él hacía caso omiso de todo esto 最后就不见了， y al final se perdió. 从教会当中失踪了。
desapareció de la iglesia. 过了没有几年， Luego de unos años, 后来有人在路上又碰到他了， alguien se encontró con él en la calle. 没想到他又回到跟当年一样，整个破产了，几乎又要沦成街道上的乞丐了。 Impensadamente, él nuevamente estuvo en bancarrota y estaba a punto de ser un mendigo. 为什么会变成这样？ ¿Por qué le sucedió esto? 因为他不纪念能力的磐石。 Porque no recordó a la roca de refugio que lo protegió. 所以求神帮助我们， Así que ojalá Dios nos ayude 让我们真的有智慧， para que nosotros podamos tener sabiduría, 让我们真的能明白这些道理， para que nosotros podamos comprender todas estas verdades 让我们真的能够静下心来，好好的想一想， y para que nosotros podamos tranquilizarnos y reflexionar sobre la 到 palabra de 底万物 Dios. 的结局是什么？ Y también reflexionar cuál es el final del mundo. 好，让我们在这个弯曲悖谬的时代里面，能够不断纪念这个能力的磐石。 Para que nosotros en este mundo lleno de perversidades podamos recordar siempre a esta roca de refugio 仰望造我们的主， y anhelar siempre al Dios que nos creó 重看以色列的圣者， y estimar los santos de Israel, 从今一直到永远。 el santo de Israel desde ahora y para siempre. 唱诗。 Vamos a cantar un himno.